Bienvenidos a un video más acerca del curso del movimiento armónico simple. En esta ocasión estaremos realizando la demostración de las ecuaciones tales como la posición, la velocidad y la aceleración que se utiliza para este tipo de movimiento. Teniendo en cuenta acerca de el movimiento armónico simple, no es más que un movimiento periódico que ocurre en ausencia de la fricción y es producto de una fuerza de restitución mediante la aplicación de la ley de Hooke. Para la demostración del movimiento armónico simple, se va a partir del movimiento circular uniforme, donde tenemos un círculo, y si desde la parte de abajo tenemos una linterna que proyecta un haz de luz, como se puede observar en el siguiente gráfico, tenemos desde el centro hasta una esquina que viene a ser el radio de este círculo, que vamos a denotar al radio igual a la amplitud que vamos a utilizar para la demostración. Entonces, en vez de radio vamos a colocar como amplitud. Y colocando desde este punto, suponiendo que acá se encuentra una partícula o un móvil que va a realizar toda esta trayectoria en sentido antihorario. Entonces, si tomamos que el movimiento lo realiza en sentido antihorario, pasado un tiempo, y si es que empieza la posición inicial desde este punto, pasado un tiempo, por ejemplo, se encuentra ahora en este punto, esto va a ser una posición número 1. Acá teníamos la posición inicial y constante pase el tiempo, esta partícula sigue desplazándose alrededor de este círculo. Por ejemplo, si llegamos a una posición número 2, por acá puede ser en este punto, la partícula se va a encontrar en este apartado, y este radio todo el tiempo viene siendo la amplitud. Ahora, si proyectamos este haz de luz desde la parte de abajo, esta partícula al principio se encontraba en esta parte, luego acá, en este punto, y así sucesivamente recorre todo este trayecto hasta llegar hasta este punto de acá. Y nuevamente, al momento que pasa de pi radianes o de 180 grados, regresa nuevamente a su posición original, es decir, que nuevamente va a regresar cumpliendo un ciclo. Entonces lo que hacemos, trazamos nosotros una línea horizontal, ya que empezó desde este punto inicial y recorrió toda esta trayectoria, regresando nuevamente a la posición inicial. Teniendo en cuenta que la trayectoria desde este punto cero, que aquí se considera que se encuentra la posición original, es decir, en el centro, como estamos realizando a través del eje X, en este apartado tendría la posición X igual a 0, ya que acá todavía no ha recorrido a ninguna parte, ni a la derecha ni a la izquierda. Y este vendría a ser la posición inicial, es decir, acá, donde si podemos observar que el radio es la amplitud y acá sería la amplitud máxima. La amplitud, es decir, la amplitud de toda esta circunferencia que realiza, o también que luego vamos a denotar como la distancia máxima que recorre esta partícula, y al momento que recorre hasta este punto que es 180 grados, pues la amplitud es negativa, es decir,
menos la amplitud, tomando en cuenta desde el punto 0. Ahora, por ejemplo, si se encuentra en este punto 1 que tenemos como referencia, en este punto, y nosotros queremos determinar esta posición punto 1, pero acá en esta trayectoria como X, como la posición X, ya que estamos desplazándonos a través del eje horizontal, sí podemos observar o cómo podemos determinar utilizando las razones trigonométricas que ya se viene viendo desde cursos anteriores, tanto en matemática como en física. Si trazamos una línea paralela al eje de la Y, que viene siendo esto, este vendría a ser el eje de la Y, y para el eje de la X lo que queremos saber en este caso es esta trayectoria de acá, desde el punto 0 hasta esa posición 1 que se encuentra para la parte de la circunferencia, y X para esta parte que queremos saber la posición. Este vendría a ser el recorrido que realiza X proyectado en la parte de arriba, y proyectado en la parte de abajo vendría a ser todo esto, este desplazamiento o esta posición de X. Ahora sí se puede observar que acá formamos un triángulo rectángulo con un ángulo recto 90 grados, y en este apartado tenemos pues un ángulo que puede ser un ángulo teta, utilizando las razones trigonométricas para encontrar este valor de X por la parte de acá. Vamos a colocar como parte 1 la ecuación de la posición. En el movimiento armónico simple. Entonces, para X va a ser igual, teniendo en cuenta este triángulo, vamos a utilizar la identidad trigonométrica coseno. Coseno del ángulo teta, esto es igual al cateto adyacente, que es X sobre su hipotenusa, que es igual a la amplitud, ya que se viene a ser el radio. Ahora, despejando lo que es X, porque eso es lo que nos interesa saber, la posición en ese punto, X de la posición es igual a la amplitud que multiplica al coseno del ángulo teta. Y esto vendría a ser la ecuación de la posición original, pero ahora teniendo en cuenta cómo estamos realizando en función de el movimiento circular uniforme, donde teníamos una parte muy importante acerca de la velocidad angular, que es igual al ángulo recorrido sobre el tiempo. Vamos a expresar este ángulo teta en función de su velocidad angular y el tiempo. Entonces, despejando, tenemos que el ángulo es igual a la velocidad angular por el tiempo, ya que estamos dentro de un movimiento circular uniforme. Si reemplazamos este ángulo en función de su velocidad angular y del tiempo en esta ecuación de la posición, va a ser igual a la amplitud por el coseno
de este ángulo en función de su frecuencia angular por el tiempo. Va a quedar reescrito de esta manera. Teniendo en cuenta que la posición inicial comenzó en este apartado, es decir, en el eje X positivo, iba en sentido antihorario. Pero ahora no siempre, es decir, que esta partícula en el movimiento armónico simple va a empezar siempre en la amplitud igual a A. Por ejemplo, puede empezar desde este punto, del punto menos A, o también puede empezar desde este punto de acá. Por ejemplo, a la mitad de la trayectoria por acá, que en este apartado vendría a ser por este punto. En este punto vamos a colocar como punto 2. Entonces no siempre va a empezar desde este punto inicial, puede empezar en cualquier punto de esta trayectoria. Es decir, puedo comprimir al muelle, como también puedo estirar, sin importar desde dónde empiece. Eso, colocando en esta parte de acá, se le llama ángulo de desfase, que lo vamos a denotar por la parte de acá, y se denota de esta manera como phi, que esto es igual a un ángulo de desfase. A un ángulo de desfase. Para este ejemplo vamos a tomar como el ángulo de desfase que empieza acá en este apartado cuando ha tomado 90 grados, es decir, en este punto. Este va a ser el ángulo de desfase para este caso, para tomar como ejemplo. Lo que se hace para la ecuación de la posición es lo siguiente. La posición es igual a la amplitud por el coseno de la frecuencia angular. En este caso, como estamos hablando del movimiento armónico simple, a la velocidad angular que se llama en el movimiento circular uniforme, lo vamos a denotar como frecuencia angular, que ya vimos en los videos anteriores, por el tiempo, y le vamos a sumar ese ángulo de desfase, ya que puede empezar en cualquier parte de esta circunferencia o en cualquier parte de esta posición horizontal que tenemos dentro del movimiento armónico simple. Entonces vamos a sumar más ese ángulo de desfase que puede iniciar en cualquier momento. Y esto vendría a formar parte de la ecuación de la posición para el movimiento armónico simple. Esta sería la ecuación. Ahora nos dirigimos a la parte de GeoGebra para demostrar de manera gráfica, geométrica. Tenemos la posición en función del coseno. En este caso, esto viene a ser la función donde esta parte de acá, desde el punto 0, teniendo en cuenta que el eje horizontal representa el tiempo que puede estar dado en segundos y el eje vertical de la distancia que puede estar dado en unidades de metros. Desde el punto 0 estamos respecto a la distancia hasta esta amplitud máxima que llega arriba, viene a denotarse como la amplitud que ya se dijo de manera positiva, ya que recorre hacia la parte de arriba. Pero para la parte de abajo, cuando la amplitud es negativa, pues esta sería la amplitud máxima cuando se dirige a la parte izquierda. Como se puede ver que la función llega a la parte más baja a -1. Otra parte a tener en cuenta acá es acerca del periodo. Como estamos para el eje horizontal en función del tiempo, el periodo sería desde donde comienza, en este punto, pasa desde la parte positiva de la posición, viene y pasa por el punto 0. Esto sería la posición original, donde el muelle no está ni comprimido ni estirado. Esto sería cuando Esto vendría a ser cuando X es igual a 0. Y toda esta trayectoria que realiza hasta que llega hasta este punto,
que sería una vuelta completa, 2pi radianes, y nuevamente empieza el ciclo. Esto vendría a ser, como estamos en función del tiempo, vendría a ser el periodo para el movimiento armónico simple. Ahora, respecto al ángulo de desfase que se nombraba anteriormente, que puede iniciar en cualquier momento, no solo en este punto, en el punto máximo cuando se estira, tenemos esta misma función donde hemos creado un deslizador y esto sería el ángulo de desfase. Esto sería el ángulo de desfase, por ejemplo, teniendo como ejemplo que nos dirigimos en esta parte, decíamos que vamos a tomar este punto como inicio, que es de 90 grados o también corresponde a pi medios. Nos dirigimos acá para colocar en esta parte del deslizador como pi medios para ver qué tanto se desfasa, es decir, qué tanto recorre esta función, la función coseno en función del tiempo. Entonces colocamos como 2pi. Vamos a colocar como pi medios, que es 90 grados. Pi entre 2, pi medios. Y allí tenemos desfasado, teniendo en cuenta que la gráfica verde es la función original del coseno, que normalmente empieza desde la parte máxima, pero para acá, para la otra función, tenemos desfasado esta misma gráfica en 90 grados o también pi medios. Como se puede observar, voy a tratar de... Ahí tenemos la posición original donde lo que corresponde a cerca de 90 grados vendría a ser en este punto 90 grados o acá también sería pi medios, 90 grados, pi medios radianes. Entonces, como estamos desfasando 90 grados, esta gráfica va a recorrer hacia la parte de atrás de donde va a empezar su posición inicial. Y en ese punto aproximadamente estaría desfasado 90 grados esta función. Y puede estar desfasado ya sea 180 grados. Si desfasa 180 grados vendría a ser por ese apartado de por ahí más o menos. Esto sería desfasado esta función 180 grados o pi radianes. Una vez que ya tenemos entonces la ecuación de la posición para el movimiento armónico simple, vamos a encontrar la ecuación también para la velocidad, ya que su velocidad pues se va a determinar que en ciertos puntos va a aumentar y en otras partes va a disminuir, es decir que la velocidad no es constante. Como la velocidad no es constante, lo que se puede realizar es lo siguiente: cuando la velocidad no es constante o queremos saber la velocidad exacta, esto es igual a la velocidad a la derivada en función de la distancia, es decir, diferencial de x sobre la diferencial del tiempo, en función del tiempo. Entonces lo que vamos a derivar es esta parte de acá. La velocidad es igual a diferencial de x sobre el diferencial del tiempo de toda esta función de acá. Vamos a quitar esta parte para derivar esta función. Colocamos entonces diferencial, como vamos a derivar respecto al tiempo, respecto al diferencial de tiempo de toda esta función de amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de desfase. La velocidad es igual. Esta amplitud es constante porque no cambia en ningún momento, sale a la parte de afuera, amplitud diferencial sobre el diferencial del tiempo de esta función coseno más por el tiempo
más el ángulo de desfase. La velocidad es igual a la amplitud. Vamos a derivar en esta parte, tenemos una función compuesta, vamos a utilizar la regla de la cadena, derivando solo la parte de adentro, diferencial respecto al diferencial del tiempo de todo esto, de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de desfase, o la diferencial de el tiempo del coseno de todo esto. Velocidad es igual, derivando esta parte utilizando la propiedad distributiva, cada uno de estos, la amplitud, derivando en esta parte la frecuencia angular viene a ser una constante, entonces vamos a derivar o vamos a sacar la parte de afuera, W por la diferencial de el tiempo respecto a este tiempo más diferencial con respecto al tiempo de este ángulo de desfase y más multiplicado todo esto, recuerda que está multiplicando la amplitud, y todo esto multiplicado por la derivada del coseno. Sabemos que la derivada del coseno es igual a menos seno de todo este argumento, que es frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de desfase. La velocidad es igual, entonces este signo negativo sacamos para la parte de adelante, menos la amplitud, derivando en esta parte de acá, la frecuencia angular sale adelante porque es una constante, y la derivada del tiempo, como vamos a restar una unidad, pues se hace igual a 1, multiplicado por 1 es igual a lo mismo, y la derivada del ángulo de desfase, ya que empieza en cualquier parte, es una constante, entonces se hace 0. Y todo esto multiplicado por el seno de el argumento, que es la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de desfase. Y esto vendría a ser la ecuación de la velocidad, que lo denotamos por este apartado. Una vez que ya tenemos la ecuación de la velocidad en función de la frecuencia angular y del ángulo de desfase, vamos a demostrar también que esta velocidad también es igual a menos la frecuencia angular por la raíz de la amplitud elevado al cuadrado menos la posición elevado al cuadrado, que de aquí en adelante vamos a llamar a esta X como elongación. Ya. Entonces vamos a proceder a demostrar esta parte de acá de la velocidad por este apartado, y para lo cual vamos a partir de la siguiente razón trigonométrica, donde el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado del ángulo teta es igual a 1. Teniendo en cuenta esta razón trigonométrica, vamos a expresar esta parte de acá en función del seno. Entonces despejamos seno para este apartado. El seno de teta va a ser igual al 1 menos coseno cuadrado de teta, todo esto la raíz. En este caso quedaría de esta manera.
Entonces, reescribiendo, reemplazando en esta parte, tenemos que la velocidad es igual a menos la amplitud por la frecuencia angular, y en vez de seno de teta vamos a colocar todo este apartado, es decir, 1 menos el coseno cuadrado del ángulo teta, pero en este caso es todo este argumento, frecuencia angular por el tiempo más el, el ángulo de desfase, el ángulo phi, quedado expresado de esta manera. Ahora, para darle forma, podemos colocar esta amplitud para la parte de adentro de la raíz, haciendo una manipulación algebraica, el cual nos queda como la amplitud elevado al cuadrado que multiplica a 1 menos el coseno cuadrado de todo este argumento más el ángulo phi. Utilizando la propiedad distributiva, se puede multiplicar, el cual nos quedaría como amplitud elevado al cuadrado menos coseno menos amplitud elevado al cuadrado por el coseno cuadrado de todo este argumento más el ángulo de desfase. La velocidad es igual a menos la frecuencia angular, y todo esto por la raíz de amplitud elevado al cuadrado. Y esta parte de acá podemos utilizar una propiedad de las potencias como amplitud por el coseno de todo este argumento, todo esto elevado al cuadrado, menos la velocidad, y en esta parte ya solo queda reemplazar la amplitud elevado al cuadrado. Teniendo en cuenta esta parte, podemos comparar que amplitud por el coseno de todo este argumento tenemos que es igual a la elongación. Vamos a colocar por acá que x es igual a la elongación es decir, la ecuación de la posición, que puede estar dado en metros. Entonces, reemplazando, en vez de todo esto de acá, vamos a colocar como menos la elongación elevado al cuadrado. Y ya se demostró lo que es esta ecuación. Y finalmente nos falta determinar acerca de la ecuación de la aceleración. Para la aceleración, partimos que la aceleración, como es constante, va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, aceleración va a ser igual a diferencial con respecto del diferencial del tiempo de todo esto de la ecuación de la velocidad, que es menos la amplitud por la frecuencia angular por el seno de todo este argumento más el ángulo de desfase de todo esto. Procedemos entonces a derivar. La aceleración va a ser igual, la amplitud por esta frecuencia angular, como es constante, sale por la parte de afuera, amplitud por la frecuencia angular, todo esto multiplicado por la derivada respecto al diferencial del tiempo de toda esta función del seno que tiene argumento, de esta manera. Menos la amplitud por la frecuencia angular, y tomando en cuenta como la parte de arriba para la velocidad tenemos la regla de la cadena, tenemos que derivar derivada con respecto del tiempo de todo este argumento por la derivada de la función seno de todo esto, de seno de más el ángulo de desfase. Entonces la aceleración va a ser igual, derivando en esta parte de acá, solo lo que nos va a quedar es la parte de la frecuencia angular, es decir, menos
la amplitud por la frecuencia angular que tenemos y derivando en esta parte me queda por otra vez la frecuencia angular y la derivada del seno, sabemos que es coseno del mismo argumento la aceleración es igual a menos la amplitud aplicando propiedades de las potencias frecuencia angular elevado al cuadrado por el coseno de todo este argumento. Frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de desfase. Y esto vendría a ser lo que es la ecuación para la aceleración. También vamos a demostrar que la aceleración es igual a menos la velocidad angular por la elongación. Entonces se puede observar que si reordenamos en esta parte para la demostración, podemos colocar como la aceleración es igual a menos la velocidad angular elevado al cuadrado por la amplitud por el coseno de este argumento más el ángulo de desfase. Esta parte de acá viene a ser lo que ya se mostró al principio, la elongación. Y entonces, reemplazando, tendríamos como la aceleración es igual a menos por la elongación que es x. Entonces, la aceleración también viene a ser, o se viene a expresar como esta ecuación que tenemos en este apartado. Y esto es en cuanto a la demostración tanto de las ecuaciones que se va a utilizar de aquí en adelante para resolver los ejercicios, tanto de la posición que se determina como elongación, para la velocidad y también para su aceleración. Esto es todo por este video, no olviden suscribirse y darle me gusta.